La formación integral y el humanismo, decíamos que eran dos de los grandes fundamentos de nuestra propuesta educativa, y que nos llevaban evidentemente a centrar la educación en la persona. Esa es como nuestra identidad. La persona es el centro de toda nuestra propuesta educativa. Y eso, pues ya vimos, tiene todo el origen en la espiritualidad ignaciana. Terminamos el encuentro anterior con el análisis más en detalle de los momentos del paradigma pedagógico ignaciano. Ese trabajo que se hizo y se publicó en 1993 influye hasta hoy y nos parece que tiene una validez apropiada. En el cuadro que veremos enseguida se resume y se recoge el proceso pedagógico integral que significa esos momentos. Está el contexto, la experiencia, la reflexión, la acción y la evaluación. Pero quiero anotar una cosa muy importante que a veces se le pasa a uno sin darse cuenta, y esta es la visión ignaciana en acción. Esta es la manera como aprendemos, óiganme, como aprendemos según el estilo de Ignacio de Loyola. Puesto de otra manera, es la manera de enseñar y aprender de la Compañía de Jesús o de los jesuitas. Este estilo de aprendizaje tan personalizado, tan humanista, tan centrado en el ser personal y en sus cualidades, es lo que personajes tan contrarios posteriormente a nosotros, pero que fueron nuestros exalumnos, alabaron muchísimo, como Voltaire, por ejemplo, que fue uno de los principales promotores de la Revolución Francesa, ¿verdad? Y después fue un gran enemigo de los jesuitas. Pero él reconocía que lo que era y lo que en ese momento había logrado se lo debía a sus maestros, los jesuitas. En el fondo se habían formado personajes como ese y tantos otros excelentes y sobresalientes alrededor de este proceso de formación integral, que es el paradigma pedagógico ignaciano. Vamos a seguir adelante con el siguiente cuadro que nos va a mostrar el punto en el que la reflexión se convierte parte en discernimiento espiritual, como en los ejercicios espirituales, ¿verdad? En que uno hace un discernimiento espiritual para ver por dónde lo lleva Dios. San Ignacio habla de buscar y hallar la voluntad de Dios en la vida personal. Bueno, hay momentos en que hay que hacer un discernimiento espiritual para tomar decisiones importantes en la vida y que sean tomadas a la luz de Dios. Al fin y al cabo estamos aquí para servir a Dios, para hacerle el plan que Él tiene sobre nosotros. Pero también el momento de la reflexión que pertenece al paradigma pedagógico ignaciano, es un momento del paradigma pedagógico, tiene una secuencia metodológica que en nosotros, concretamente en América Latina, se ha inspirado en la escuela activa concretizada en la educación personalizada. El autor fue el jesuita Pierre Faure, jesuita francés, que estuvo aquí en Colombia por los años 70 y nos ayudó a introducir todo el proceso metodológico de la educación personalizada. Pero fíjense otra cosa bien interesante, los mejores avances hoy en comprensión del conocimiento, en avance de la relación maestro-alumno, etc. Esos avances, en una palabra, vuelven a repetir, a recoger mejor, vuelven a recoger aspectos como están aquí indicados. El trabajo personal, segundo, el trabajo en grupos, tercero, una puesta en común de lo que se ha trabajado personalmente y en grupos, y finalmente la clase comunitaria, que es la palabra que dice el profesor a sus alumnos después de haber visto todo el proceso de aprendizaje que han tenido en grupo, personalmente y en grupo. Entonces, la combinación de la orientación del profesor, 1, 2, del trabajo personal del alumno de acuerdo a la orientación del profesor, y 3, del trabajo grupal
que culmine la puesta en común, y la última palabra del profesor que da una evaluación de ese proceso es lo que llamamos la secuencia metodológica de la educación personalizada. Créanme que esto es de absoluto interés, pero así, de un interés muy grande. Y a la gente le sorprende que nosotros tengamos esto tan claro. Está en nuestro manual del aula. El manual del aula es la explicación detallada de cada uno de los momentos del paradigma pedagógico ignaciano, esa manera de percibir el conocimiento, ¿verdad? Y segundo, la manera de llevar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hay muchos procesos de enseñanza y aprendizaje, pero nos referimos al fundamental, que es el del aprendizaje a través de asimilar el conocimiento de algo. Déjenme decirle una palabrita de cada uno de estos puntos. Entonces, podemos decir que nuestra educación está centrada en la persona, es personalizada, es humanizante, ¿verdad? Y busca la formación integral. Eso es lo que hemos estado conversando estos días. Y me parece que se encierra muy bien en el último cuadro que veremos después. Es el cuadro que sintetiza lo que al inicio decíamos, la propuesta educativa de la Compañía de Jesús expresada en los 4 pilares. Pero permítanme decirles una palabra sobre estos secuencia metodológica de la educación personalizada. Primero que todo, el profesor tiene que tomar en cuenta que él es el que dirige, el que orienta. La palabra del educador es la que mide el proceso que debe llevar los alumnos dentro de los que van más adelantados, los que van más atrasados, y el promedio, que es la mayoría. En la curva de Gauss supuesta o figurativamente expuesta, el 10% va más adelantado, el 10% va más atrasado, y el promedio, el 80%, va con un ritmo natural, que es el que el profesor debe seguir. Él debe estimular a los que van más adelante, o ayudando a los más atrasados, o dándoles trabajo adicional para crecimiento, para que vuelen alto. Pero el 80% es el que dirige el ritmo del alumno, del grupo educativo. En la primera parte, el profesor tiene que aprender, y está en el manual del aula muy bien explicado, cómo se hace la guía. La guía en todos los colegios nuestros está bastante explicitada según el área. Cada área tiene una forma de conocimiento. Segundo, una vez dada la guía, que es la manera como, permítame decirles, es la partitura que tiene el director de música para sus músicos. Cuando un músico se sienta a interpretar un violín, por ejemplo, el violonchelo, cualquiera, la flauta, el cuerno francés o lo que sea, cualquiera de esos, él inmediatamente ve la partitura, sabe qué tonalidad va a llevar toda la interpretación. En fa mayor, en do mayor, en re menor, cualquiera de esos. El profesor da la tónica, dice qué es lo relevante, qué es lo importante, qué es lo que hay que enfatizar, qué asigna las actividades educativas propias. Eso es lo que tiene que hacer el alumno, y ese es el que guía el proceso. Pues bien, eso, una vez hecha la guía, hay un tiempo de trabajo personal, ineludible. Es el alumno el que aprende. Y es muy importante que en nuestros colegios siempre haya un tiempo de trabajo personal, de interiorizar, de quedarse callado en un diálogo interior, frente al trabajo que tiene en sus manos, a través de la guía y en los libros que consultará, o, como decimos ahí, las tecnologías de la información y la comunicación, que hay muy diversas. Una de ellas, pues, directamente el computador, ¿verdad? La consulta directa por la red, en una palabra, el uso de la red. Después, lo obvio que sigue es el poner en común. Ustedes saben que uno aprende muchísimo más cuando confronta la verdad de lo que ha ido encontrando. Los alumnos han ido estudiando personalmente, después se reúnen por grupos que el profesor tendrá el cuidado de hacerlo de diversas formas, no los buenos con los buenos, ni los malos con los malos, sino que haya un intercambio enriquecedor. En esa puesta en común se confronta el aprendizaje personal con los de los compañeros, ellos y ellas, y van creciendo, y ahí van desempeñando roles que desempeñan una función primordial en el saber hablar en público,
saber expresarse corporalmente, ¿verdad? El saber expresarse corporalmente con los ojos, la mirada, la palabra, el movimiento de las manos. Es imprescindible para expresarse en público, ¿verdad? Todo eso ayuda el trabajo en grupos. Y después viene un tiempo de puesta en común. Es un momento muy privilegiado y muy lindo. Yo de profesor lo he disfrutado muchísimo, se lo digo sinceramente, porque es el momento en que los alumnos se expresan, dan la síntesis de lo que han podido aprender de acuerdo a la guía que uno les ha dado y el avance que han tenido. Entonces, escucharlos es una cualidad linda del líder ignaciano, que en este caso es el maestro, y a la vez el alumno se siente estimulado solo con la escucha, que no es poco, es grandísimo, pero el sentirse escuchado y atentamente por el profesor estimula enormemente al alumno. Y por último, terminada la puesta en común en que el profesor dirige, coordina, acompaña, pero no dice su palabra. La palabra la dice en la clase comunitaria. La clase comunitaria es más o menos en esta tónica que me van a oír. De acuerdo a la puesta en común que hemos escuchado, hay unos puntos que han quedado muy claros, tales como, y los enumera el profesor. Hay otros que a mi modo de ver quedaron oscuros, tales por ejemplo, y voy a ayudar a clarificarlos. Y si hay unos que están claramente equivocados, dice, lo que han dicho o es controversial o claramente está salido de tono. Y lo dice claramente a todo el grupo, esa es la palabra del profesor que va orientando al grupo. Y finalmente puede decir complementos. Por ejemplo, yo quiero complementar lo que ustedes han visto con el siguiente video, o con la siguiente observación que les voy a hacer, o leyendo para ustedes esta parte de tal autor, que es muy pertinente a lo que ustedes han visto y estudiado por su cuenta y han puesto en común. Miren, hoy las pedagogías de la comprensión, para referirme solo a ese, los estilos de aprendizaje, se refieren directamente a esta forma de trabajo personalizado. De manera que aquello que el padre Pierre Fort recogió en la escuela activa y que él dirigió en una pequeña escuela que tenía en el Sena, en París, nos fue muy útil y enriqueció el que la persona fuera el centro de nuestro proceso personal de aprendizaje. Y ya después sigue el proceso ordinario, pasar a la acción si corresponde, ¿verdad? Y finalizar con la evaluación de esa unidad o grupo de unidades. Para concluir con la repetición, que ustedes me han oído varias veces la repetición, de manera que no la voy a repetir aquí en este momento, lo que ello significa, pero tiene un valor muy grande. Nada más me faltaría insistir en la prelección que ustedes ven en la parte superior del cuadro en amarillo, que es una de las herencias también, con la repetición, de la Ratio Studiorum, aquella organización e institucionalización de los estudios de la Compañía de Jesús. Es muy bella la prelección, equivale a, como les decía ahora, al director de la orquesta, que sabe proponer en qué forma se va a interpretar la melodía, porque verdaderamente cada unidad de aprendizaje es una verdadera sinfonía que tiene una melodía propia de una belleza incomparable por la pluralidad de los alumnos, la diversidad de los encuentros y la búsqueda y encuentro progresivo con la verdad. Eso es muy bello, sinceramente les digo. La educación vista así es motivante por sí misma y la función del educador pues es noble y ennoblece cada día más frente a los alumnos. Vamos a ver el último cuadro. El último cuadro es el primero que presentamos cuando iniciamos estos encuentros. Es los pilares de la propuesta educativa de la Compañía de Jesús. Y como ustedes ven, el primero es la persona de Ignacio de Loyola, los rasgos distintivos de su persona y de su espiritualidad. Y desde ahí se empieza la tradición educativa de la Compañía, que hoy tiene 4 siglos y medio. Insisto en aquella frase que ustedes me oyeron al principio, nosotros los jesuitas no empezamos ayer, empezamos antier. Yo creo que de esto sabemos. Y lo del doctor Francis Bacon, el filósofo inglés, que decía, cerca de tu casa hay un colegio de los jesuitas,
Anda y míralo y conócelo, no hay nada mejor. Yo no digo que no haya nada mejor que los colegios nuestros, son buenos, vale la pena conocerlos. Hay otros colegios que nos aventajan en diversidad de puntos, no lo puedo negar, pero en conjunto la formación que proporcionan nuestros colegios, francamente, es integral y comprensiva. El segundo pilar es el enfoque personalizado, que lo acabamos de expresar, que tienen la formación integral y el humanismo como dos de los grandes fundamentos que lo sostienen, y que esto que estoy indicando aquí, los aportes de las ciencias, como estos que están aquí, hay muchos otros, permiten que desde el enfoque personalizado nosotros dialoguemos con estos aportes de la ciencia. Incluso los integremos, por ejemplo, integrar toda la inteligencia espiritual, las inteligencias múltiples, el constructivismo, aspectos de la metacognición, los estilos de aprendizaje, aspectos de la enseñanza para la comprensión, etc. Son supremamente válidos, que complementan y enriquecen nuestra propuesta educativa, porque mantienen incólume nuestra identidad, que ya la conocen claramente. El tercer pilar, que lo acabamos de concluir, es la pedagogía ignaciana presentada desde el paradigma pedagógico ignaciano. Nos queda un punto ahí que enseguidita lo expresaré adecuadamente, que es el de el acompañamiento personal. Fíjense que lo he estado mencionando a medida que les he estado hablando, pero necesita un par de tips que les voy a dar, 3, 4, que les puede ayudar. ¿Qué es y en dónde no acertamos con el acompañamiento personal? Se los diré enseguida con muchísimo gusto. Y el último es la gestión del estilo ignaciano, que será el último encuentro nuestro sobre el liderazgo ignaciano, que ya se los he insinuado. Realmente un educador que tiene todo esto en su mente y que lo va desarrollando en el aula escolar, pues no se puede negar que es un líder ignaciano, porque tiene su espíritu, tiene su mística, lleva hasta el heroísmo, que es entregarse a los muchachos no un año, sino toda una vida, como tenemos centenares de miles de jesuitas que a lo largo de estos 4 siglos han entregado su vida a la educación de nuestros alumnos y alumnas. Actualmente lo vivimos así.